Mis padres usaron mi fondo de boda para la lujosa celebración de mi gemelo, y ahora vuelven pidiendo ayuda. Debo explicarlo todo aquí. Tengo 28 años y esta rivalidad con mi hermano gemelo, Emiliano, existe desde que tengo memoria. En mi caso, no era solo entre nosotros, pero supongo que es normal entre hermanos. Sin siquiera reconocerlo, mis padres nos presionaban deliberadamente para ello. Yo simplemente estaba ahí, y siempre han tratado a Emiliano como si fuera algo único. Les diré por qué ocurrió esto. Emiliano es exactamente 12 minutos mayor que yo, lo oyeron correctamente, 12 minutos. Parece que eso es todo lo que se necesita para ser el niño de oro de mi familia. Emiliano fue su bebé milagroso, el que nunca hacía nada malo desde el día que nacimos. Yo no era un niño terrible ni nada por el estilo, pero él siempre se llevaba el crédito por lo que yo hacía. Mi primer recuerdo de esta parcialidad se remonta al kindergarten, ambos participamos en la obra de teatro escolar. Yo interpreté el papel principal en Caperucita Roja y Emiliano tuvo 2 líneas como una flor. Emiliano empezó a llorar en el escenario durante la función después de olvidar su texto. Mis padres se perdieron toda mi actuación al apresurarse a consolarlo inmediatamente. Más tarde esa noche, ni siquiera reconocieron mi logro, solo podían hablar de la valentía de Emiliano por intentarlo. Durante la primaria, este patrón persistió. A Emiliano le decían, oh, cariño, hiciste tu mejor esfuerzo, si sacaba una C en un examen, pero a mí apenas me reconocían si conseguía consecutivas. Recuerdo trabajar en un proyecto para la Feria de Ciencias sobre energía renovable durante semanas en 4º grado, investigué, construí modelos e incluso hablé con especialistas ambientales regionales. Cuando les mostré a mis padres la cinta azul por ganar el primer puesto, apenas le echaron un vistazo. Emiliano tuvo un día difícil en el entrenamiento de voleibol, pero eso sigue siendo maravilloso. Podemos discutir esto en otro momento. Después de eso, dejé de mostrarles mis reconocimientos. Lo peor era que no hacían ningún esfuerzo por ocultar su parcialidad. Mi papá solía hacer chistes en las reuniones familiares sobre cómo Emiliano era su primogénito, y a pesar de que somos gemelos, esos 12 minutos de alguna manera lo convertían en el hermano mayor. Emiliano es nuestro responsable, él cuida de su hermanito menor, comentaba. Yo estaba allí de pie, escuchándolos, reducido a la sombra de Emiliano y nada más. Las cosas comenzaron a tener un impacto psicológico significativo en mí en la secundaria, me volví muy impulsado por demostrarme a mí mismo. Me uní a tantos clubes como pude, incluyendo el consejo estudiantil, el equipo de debate y el club de matemáticas. Estaba motivado para sobresalir en todo, así que estudiaba hasta altas horas de la noche. Emiliano, por otro lado, se deslizaba sin hacer mucho, pero de alguna manera recibía más atención y reconocimiento. Un incidente en particular sobresale. Fui seleccionado para competir en la competencia de matemáticas a nivel estatal en representación de nuestra escuela en 8º grado. Me preparé durante meses, frecuentemente estudiando hasta las 2 o 3 de la mañana. El mismo día de la competencia, Emiliano tenía un partido de fútbol recreativo, no solo no aparecieron para apoyarme, sino que mis padres ni siquiera preguntaron cómo me iba. Cuando llevé a casa el trofeo por el 2º lugar, todo lo que podían hablar era de cómo Emiliano necesitaba ser animado porque su equipo había perdido el partido. La preparatoria fue más de lo mismo, yo seguía participando en tantas actividades extracurriculares como podía, tomando todas mis clases AP y manteniendo mi GPA en 4.0. Emiliano pasaba la mayor parte de su tiempo en fiestas y apenas mantenía un promedio de C, aún así, él seguía siendo el divertido y sociable, y a mí me criticaban por ser demasiado competitivo y serio. La discrepancia se hizo evidente durante nuestro último año. Debido a mis logros académicos, fui nombrado valedictorian, aceptado con una beca completa en una universidad de primer nivel, e incluso salí en un artículo del periódico local. Emiliano se inscribió en un colegio comunitario después de apenas graduarse. Sin embargo, mis padres se lamentaron del fracaso de Emiliano por no entrar en su escuela de primera elección durante toda nuestra celebración de graduación, que se suponía era para los dos. En su discurso, no mencionaron mis logros. El momento pivotal ocurrió durante la universidad. Mantuve calificaciones perfectas mientras trabajaba a medio tiempo para mantenerme, asistiendo a una institución prestigiosa para estudiar ciencias de la computación. Volví a casa en cada vacación con la esperanza de que algo hubiera cambiado y que quizás mis padres hubieran comenzado a ver mi valor. En cambio, era Emiliano esto, y Emiliano aquello. De alguna manera, su decisión de dejar el colegio comunitario después de solo un semestre fue interpretada como una señal de que era lo suficientemente valiente para seguir su propio camino. Luego, en mi 3er año, llegaron las vacaciones de Acción de Gracias. Todo cambió cuando mi tío,
quien siempre había tenido un amor ligeramente excesivo por el alcohol, cometió un error. Reveló que mis padres ni siquiera habían planeado tener gemelos mientras recordaba el embarazo de mi mamá. Quedaron devastados al saber que esperaban 2 hijos cuando solo habían planeado tener uno, dijo. Mi papá, siendo la persona dócil que es, simplemente se encogió de hombros y dijo, ya lo resolveremos. Mi mamá había estado preocupada por cómo manejarían 2 bebés. Sin embargo, su método para resolverlo fue básicamente elegir un favorito y enfocar toda su energía en él, que por supuesto era Emiliano, su amado primogénito. En sus ments, esos cruciales 12 minutos marcaban la diferencia. Después de años de preguntarme por qué no les importaban mis logros, todo suddenly cobró sentido cuando mi tío me confesó esto en la cena. Todo tenía perfecto sentido. Yo era la ocurrencia tardía, la adición inesperada, no el hijo que habían esperado. Algo en mí cambió después de esa realización, dejé de intentar complacerlos. Puse toda mi atención en crear mi propia vida, di todo de mí en mis cursos y pasantías, queriendo triunfar para mí, no para ellos. Para cuando me gradué, recibí varias ofertas de trabajo de prestigiosas empresas de tecnología, acepté un trabajo en una startup prometedora como ingeniero de software, y después de 3 años, fui ascendido a desarrollador senior. Emiliano, mientras tanto, estaba organizando una boda lujosa después de conocer a un hombre adinerado en un bar y tener un breve flirtatio. Naturalmente, mis padres estaban estáticos, ni siquiera podían recordar el nombre de la empresa para la que trabajaba, pero pasaban horas en el teléfono con él hablando de los detalles de la boda. Mi empresa se preparaba para una oferta pública inicial, IPO, y mis opciones de acciones valían más de lo que el prometido de Emiliano ganaba en un año. La ironía era que a mí me estaba yendo muy bien, pero ellos nunca preguntaban sobre mi trayectoria profesional. Fue la situación del fondo de boda lo que finalmente destrozó mi corazón. La única que siempre nos había tratado con justicia fue nuestra abuela. Ella nos dejó a cada uno una suma considerable de dinero antes de fallecer, especialmente para nuestras futuras bodas. Ella había sido muy explícita en que debíamos dividir el dinero equitativamente. Me dijo en privado que era consciente del trato de mis padres hacia mí y que esta era su manera de asegurarse de que yo tendría algo que era exclusivamente mío. Naturalmente, sin embargo, mis padres fueron incapaces de honrar sus últimos deseos. Emiliano quería esta boda ridículamente lujosa, completa con un fotógrafo de celebridades, un vestido de diseñador y varias locaciones. Decidieron tomar mi parte de la herencia en lugar de instarlo a que recortara gastos o pedirle a su adinerado prometido que contribuyera más. Ni siquiera me lo dijeron, no me lo pidieron. No fue hasta meses después de la boda que mi tío, sí, él mismo, habló de ello en otra reunión familiar. Cuando los confronté, respondieron con enojo. Oh, cariño, comentó mi madre despectivamente, moviendo la mano, íbamos a decírtelo eventualmente, te reembolsaremos cuando podamos. Peor aún fue la respuesta de mi padre, bueno, Emiliano lo necesitaba más, él es el convencional que se casa, y como tú estás tan ocupado con tu trabajo, es poco probable que incluso desees una boda lujosa. No sentí nada mientras estaba en su cocina, mirando a estas personas que debían ser mis padres, solo un profundo vacío, sin tristeza ni ira. Ellos eran incapaces de comprender lo incorrecto de lo que habían hecho, creían que, como era por Emiliano, era totalmente aceptable tomar mi herencia sin mi consentimiento. Emiliano siempre había sido el foco. Regresé a mi apartamento esa noche y reflexioné mucho sobre mi vida. Llegué a ver que Emiliano había eclipsado o completamente ignorado cada momento crucial, logro y punto de inflexión en mi vida. Mi graduación de la preparatoria, estaban demasiado ocupados consolando a Emiliano por sus calificaciones. Mi beca universitaria apenas fue reconocida debido a las dificultades de Emiliano en el colegio comunitario. Mi primera promoción, Emiliano estaba preparando su boda, así que la ignoraron. Hice algo que debía haber hecho años atrás, abrí mi laptop y les envié un correo diciendo, soy consciente del fondo de boda. Soy consciente de que, sin consultarme, usaron mi herencia para pagar la boda de Emiliano. La forma en que me han tratado toda mi vida es más importante que el dinero. Nunca hicieron un esfuerzo por ocultar la realidad de que yo nunca fui el hijo que desearon. He terminado de intentar ganarme su afecto y aceptación. He terminado de ser el hijo que no quisieron. No se pongan en contacto conmigo again a menos que sea para reembolsarme mi dinero, por favor. Sentí un tremendo peso levantarse de mis hombros al presionar enviar, bloqueé sus números y los eliminé de todas las redes sociales. No tenía que preocuparme por intentar cumplir con los estándares de Emiliano o ganar una aceptación que nunca recibiría. Por primera vez en mi vida, fue un año transformador.
Di toda mi atención a mi trabajo y desarrollo personal. Mis opciones de acciones ahora valían más que el costo total de la boda de Emiliano porque la IPO de nuestra empresa fue un éxito. Comencé terapia para abordar mi trauma infantil. Compré mi propia casa en una zona deseable de la ciudad y formé amistades sinceras con personas que genuinamente me respetan por quien soy. Ocasionalmente, Emiliano intenta conectarse a través de familiares lejanos o amigos mutuos, escribe cosas como «la familia debe mantenerse unida» o «sigues siendo mi hermano». Pero, ¿dónde estaba este sentido de familia cuando vio a nuestros padres descontar mis logros durante años? ¿Dónde estaba cuando aceptó alegremente mi herencia para su boda? Él fue cómplice en todo. Algunos familiares han intentado culparme, diciendo que estoy siendo demasiado severo, que la sangre es más espesa que el agua y cosas por el estilo. Sin embargo, estos son los mismos individuos que observaron en silencio el favoritismo de mis padres hacia Emiliano durante años. Permanecen en silencio después de ser testigos de mi trato, ya no pueden expresar una opinión. Y vamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Es interesante, porque cortarle Isaías con ellos me ha hecho ver quién es mi verdadera familia, mi terapeuta, quien me ayuda a ver que nada de esto fue mi culpa, mis compañeros de trabajo que aplauden mis logros, y mi mejor amigo de la universidad que me ayudó a mudarme a mi nueva casa. Estos son los que genuinamente se preocupan por mí. Me han ofrecido un puesto como líder de equipo en la firma para la que trabajo, la cual recientemente abrió una nueva oficina en un estado diferente. Estoy tomando una decisión por primera vez en mi vida sin considerar cómo se comparará con Emiliano o qué dirán mis padres, y es una gran oportunidad. Se siente increíble vivir mi vida para mí. Soy el idiota por cortarles completamente, Reddit. A menudo cuestiono si estoy siendo demasiado dramático, pero cada vez que considero la posibilidad de volver a contactarlos, recuerdo todos los años que pasé sintiéndome inadecuado y sé que tomé la decisión correcta. Sin embargo, ahora se va a complicar aún más, y necesito sus honestos pensamientos sobre qué debo hacer a continuación. Actualización 1. Hace 2 semanas, todo cambió drásticamente. Mi teléfono comenzó a sonar con varias llamadas de mi tío en medio de una reunión de equipo. Mi reacción inicial fue ignorarlo, porque las llamadas familiares siempre indican problemas, pero decidí responder porque había algo único en recibir varias llamadas en sucesión rápida. Comenzó temblando un poco. Oye, soy el tío Greg. Supe de inmediato que algo andaba mal. Él es normalmente el tipo de persona que se mantiene positivo incluso ante la adversidad. Necesito hablar contigo sobre tus padres. Se me revolvió el estómago. Supe que no podían ser buenas noticias, ya que no había sabido de ellos en 2 años. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando hablar steady. Tuvieron un accidente, uno bastante grave. Están en el hospital. Hizo una pausa y lo escuché inhalar profundamente. Su auto fue chocado por un camión que se pasó un semáforo en rojo. Tu papá está en condición crítica y tu mamá tiene varias fracturas. Llevan unos días en el hospital. Días, repetí, alzando la voz. Y hasta ahora a nadie se le ocurrió decirme. Querían que te lo dijera yo, dijo en un tono más calmado. Creo que quieren verte. Creo que eso no es todo, Dou. Su seguro está teniendo problemas. Por supuesto. Procedió a contarme que, 6 meses antes, mis padres habían dejado vencer su seguro de salud, habían tenido dificultades financieras debido a deudas de tarjetas de crédito y malas inversiones. Estaban lejos de ser deídos de alta y las facturas médicas ya se acumulaban. ¿Y Emiliano?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El tío Greg soltó un suspiro. Dijo que no podía ayudar con las facturas cuando visitó una vez, inmediatamente después del accidente. No quería pedirle dinero a su esposo tan pronto después de la luna de miel por alguna razón, está ocupada con sus hijastros, su nueva familia. Eso me hizo reír, Emiliano, siendo el mismo, siempre con una excusa. Demasiado orgulloso para acercarse a su esposo adinerado en busca de ayuda con los gastos médicos de nuestros padres, aunque no tuvo problemas en tomar mi fortuna para su boda. Me senté en mi oficina un rato después de colgar con el tío Greg, mirando el skyline de la ciudad por la ventana. No perdí la ironía. Ahora que mis opciones de acciones se habían hecho efectivas y tenía más que suficiente dinero ahorrado para pagar sus gastos médicos, estaba realmente en posición de ayudarlos. Pero quería hacerlo. No pude concentrarme en nada else durante los siguientes días, saltaba cada vez que mi teléfono vibraba, anticipando una llamada sobre su estado. No podía dejar de imaginarlos en camas de hospital, preguntándose si alguna vez llegaría. Eran mis padres, me sentía culpable incluso por pensar en no ayudar, pero también me inundaron los recuerdos de años de favoritismo.
la fortuna robada y la forma en que solo me contactaban ahora porque necesitaban algo. Simplemente, esto era sobre dinero, no sobre restablecer contacto o hacer las paces. 3 días después de la llamada del tío Greg, Emiliano me envió un mensaje: sé que te está yendo bien en el trabajo. Los padres están en necesidad desesperada de asistencia. Esta es tu oportunidad de actuar moralmente. Mi oportunidad de actuar moralmente. ¿Dónde estaba esta brújula moral cuando usaba mi herencia para pagar su boda? ¿Dónde había estado todos esos años cuando veía a nuestros padres menospreciar mis logros? Mis padres finalmente llamaron ellos mismos después de una semana de conflicto interno. Aunque la voz de mi madre era débil y obviamente influenciada por analgésicos, sus métodos manipuladores seguían igual, como si los 2 años de silencio no hubieran ocurrido. Comenzó: cariño, estamos en una situación muy difícil aquí. Según el especialista, los gastos podrían llegar a $200,000, sin incluir rehabilitación. Reconocemos nuestras deficiencias como padres, pero... La interrumpí: no lo hacen y nunca lo harán. No han estado en contacto conmigo en 2 años, y la única razón es que necesitan dinero. La voz de mi papá, probablemente en altavoz, dijo: eso no es justo. Esa declaración, la familia ayuda a la familia, me enfureció. Una ira reprimida durante años salió a la superficie. La familia ayuda a la familia, repetí. ¿Dónde estaba ese sentimiento cuando usaron mi herencia para pagar la boda de Emiliano? ¿Dónde estaban cuando se perdieron mi graduación universitaria? ¿Dónde estuvieron cuando ignoraron cada evento significativo en mi vida porque estaban demasiado ocupados admirando a Emiliano? Tras un breve silencio, mi madre comenzó a llorar, esas lágrimas calculadoras familiares que había escuchado tantas veces cuando quería hacerme sentir culpable. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, dijo. Estamos en el hospital. Tu papá puede requerir cirugía. ¿Realmente nos abandonarás en este momento? Respiré hondo y dije las palabras que había estado deseando decir durante años: sí. De hecho, sí, lo haré. Toda mi vida, me abandonaron emocionalmente. Solo me consideraron la sombra de Emiliano y su opción de respaldo. Ahora que Emiliano se niega a ayudar, recurren a mí. No, ya no seré su último recurso. Pero somos familia, dijo mi padre. No, interrumpí. No lo somos. Desde que determinaron que Emiliano era el único hijo merecedor de su amor, no hemos sido familia. He terminado. No vuelvan a contactarme nunca. Colgué y bloqueé sus números una vez más. Luego le envié un último mensaje a Emiliano: ellos también son tus padres. Inténtalo tú mismo. Los días siguientes fueron extremadamente difíciles, tenía momentos de duda constantes. Estaba siendo demasiado severo. Debería ayudarles a pesar de todo. Pero cada vez que esos pensamientos surgían, me recordaba de cómo me habían tratado toda mi vida y de cómo solo me contactaban cuando necesitaban algo. Ayer, el tío Greg llamó otra vez, intentó hacerme sentir culpable diciendo que mis padres necesitaban terapia física y cirugía, que su salud se estaba deteriorando, que podrían perderlo todo y que estaban considerando hipotecar su casa. El problema es que yo no soy responsable de sus dificultades financieras, ellos tomaron sus decisiones. Decidieron darle preferencia a Emiliano, decidieron malgastar el dinero que me dejaron, decidieron permitir que su seguro caducara. Ahora enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Algunos pueden acusarme de ser insensible, quizás lo soy. Pero he estado esforzándome por ser lo suficientemente bueno para ganarme su amor toda mi vida, y he terminado. Ya no soy la opción de respaldo cuando Emiliano se niega a tomar el mando, he terminado de ser el que tiene que arreglar todo. Por primera vez en mi vida, me elijo a mí mismo, incluso si esto me hace parecer despiadado. Mi bienestar mental es más importante para mí que sus viajes de culpa, mi estabilidad financiera es más importante que su preparación deficiente. Edith, sé que anteriormente cuestioné si era el idiota por cortarle Isaas, pero necesito saber si lo soy por no ayudarlos a pagar sus gastos médicos. Este incluso parece poco claro para mi terapeuta, aunque me siento mal al respecto. También pienso que esto es solo otro ejemplo de ellos queriéndome cerca solo cuando me necesitan. Y créanme, la narrativa no termina aquí, la situación se va a volver considerablemente más compleja. Actualización 2. Mi vida tomó otro cambio drástico hace 3 días. Estaba disfrutando de una tarde tranquila en casa después de un día de trabajo muy demandante, durante el cual habíamos completado los preparativos para la apertura de nuestra nueva oficina. Mi timbre sonó a las 8:07 de la tarde exactamente. Estaba revisando algunos documentos del proyecto, disfrutando de una copa de vino tinto caro, un lujo menor que ahora me permito, con música clásica sonando suavemente de fondo. No había pedido nada y la mayoría de mis amigos normalmente avisan antes de venir,
así que no esperaba a nadie. Me quedé congelado al mirar por la mirila. Emiliano estaba allí, luciendo como el esposo trofeo adinerado en que se había convertido, completo con un traje a la moda, maquillaje impecable y un bolso Hermes Birkin de $15,000 en la mano. Era consciente de la ironía. Esa bolsa sola podría haber pagado una parte considerable de los gastos médicos de nuestros padres. Brevemente consideré hacer como si no estuviera en casa, pero durante las últimas semanas había en Dargon una transformación. Ya no era la persona que se encogía ante Emiliano. Me había intimidado durante demasiado tiempo y le había permitido ganar. No más. Abrí la puerta con mi actitud fría, controlada y ligeramente desdeñosa de la sala de juntas, apoyándome en el marco de la puerta. Vaya, si no es mi querido hermano. ¿Qué te trae por mi humilde morada? Sin esperar una invitación, pasó junto a mí y entró a mi apartamento. Su mirada recorrió mi sala, tomando el arte original en las paredes, los muebles contemporáneos y las ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. Podía imaginarlo haciendo un inventario mental, probablemente contrastándolo con su mansión suburbana. Lindo lugar, dijo en un tono que sugería todo lo contrario. Muy acogedor. Usó la palabra acogedor con ese énfasis especial que la gente adinerada da a algo que consideran inferior. Deja de perder el tiempo, Emiliano. ¿Por qué has venido? Se volvió hacia mí, ajustándose la bufanda, un hábito nervioso de la infancia. Mamá y papá están empeorando. La terapia física de mamá no está cubierta por su plan de pagos y papá necesita una cirugía de emergencia por una hemorragia interna que pasaron por alto al principio. El hospital amenaza con suspender el tratamiento a menos que puedan mostrar prueba de pago. Están hablando de vender la casa. Vi sus nudillos blanquearse al apretar más su bolso de lujo. Emiliano, en su forma clásica, claramente se preparaba para algo. Y ese es mi problema porque, arqueé una ceja deliberadamente, imitando su tono condescendiente de nuestros primeros años. Porque tú puedes ayudarlos, dijo, su exterior impecable comenzando a resquebrajarse. Sé que tu empresa salió a bolsa, verifiqué el precio de las acciones, investigué. Tienes el dinero. Eso me hizo reír. El sonido, quizás más áspero de lo que pretendía, resonó en las paredes de mi apartamento. Oh, me has estado monitoreando. Qué intrigante. ¿Hiciste tanta investigación antes de usar mi herencia para tu boda? ¿O antes de negarte tú a ayudarlos en todo esto? ¿Dónde está tu esposo adinerado, Emiliano? Su rostro se enrojeció, otro vívido recuerdo de nuestros primeros años. Ese rubor siempre precedía sus arrebatos dramáticos, que siempre terminaban con nuestros padres consolándolo. Eso es diferente, tartamudeó, mientras su compostura continuaba desmoronándose. Ahora tengo una nueva familia, tengo obligaciones, hijastros. Cada uno tiene sus propios planes financieros, y insiguió. No puedo simplemente tirar dinero a un problema familiar. No puedes simplemente, interrumpí con voz fuerte. No puedes simplemente ayudar a tus padres, que te lo dieron todo, que pagaron tu boda con mi herencia, que te priorizaron siempre, que se perdieron mi graduación universitaria para ayudarte a mudarte de apartamento. Esos padres. Hizo un gesto despectivo con la mano y dijo, eso es historia. Pero noté que retrocedió un paso. Esto es sobre el ahora. Estás siendo egoísta y ellos necesitan ayuda. Su uso de la palabra egoísta fue la gata que colmó el vaso. Toda una vida de rabia y amargura reprimida se solidificó abruptamente en un objetivo frío e inequívoco. Fui en silencio a mi oficina en casa, tomé mi laptop y algunos papeles de mi escritorio, y regresé a la sala. Emiliano, ¿te gustaría hablar de dinero? Hablemos. Giré la pantalla mostrando el tablero de mi cartera de inversiones hacia él. Mira estas cifras, mis opciones de acciones valen. Te lo explicaré en palabras que puedas comprender, esto vale más de lo que tu esposo, James, gana en 3 años. Esa casa de la que estás tan orgulloso, podría comprarla mañana al contado si quisiera. Su rostro se puso blanco en lugar de carmesí mientras miraba los números. Procedí, sacando documentos, mi cartera de inversiones, mis recibos de pago, las ofertas más recientes que había recibido de empresas competidoras. Pero tú eres un trabajador de tech, tartamudeó por primera vez que podía recordar, solo un programador. Su voz era pequeña. Emiliano, ahora soy un director de desarrollo senior. Me estaba construyendo algo mientras tú y tu esposo adinerado jugaban a la casita, y lo hice sin pisar a nadie más, a diferencia de ti. Cerré mi laptop con un clic firme. Sin usar ninguno de mis recursos, podría ayudar a mamá y papá cubriendo sus gastos médicos. Pero no lo haré. Eres cruel, murmuró, pero podía ver que se daba cuenta de que su hermano menor lo había superado. No, es cruel pararse y no hacer nada mientras tu hermano es ignorado toda su vida sin preguntar.
Cruel es robar su herencia. Cruel es solo aparecer en su puerta cuando estás necesitado. Me acerqué a la puerta y la abrí. Hemos terminado aquí. Sosteniendo su bolso caro como un escudo, se quedó allí. Hizo un último intento, te arrepentirás de esto, pero su voz carecía de la seguridad que usualmente poseía. Mi único arrepentimiento es no haber cortado Leisas con todos ustedes antes. Adiós, Emiliano. Después de que se fue, me serví otra copa de vino, una botella de $200 que había estado guardando para una ocasión especial, y ésta se sentía como tal. Luego salí a mi balcón. Frente a mí, las luces de la ciudad eran un tapiz de libertad y oportunidad. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre, sin más vivir en la sombra de Emiliano, sin más culpa, sin más buscar aprobación. Mi teléfono se inundó de notificaciones a la mañana siguiente. Aparentemente, Emiliano había pasado la noche llamando a cada miembro de la familia para contarles cómo había cambiado, cómo la prosperidad me había vuelto insensible y despiadado, y cómo estaba abandonando a la familia cuando más me necesitaban. El tío Greg me envió un correo muy largo sobre el karma y las responsabilidades familiares. En respuesta, compartí una carpeta detallada en el chat grupal de la familia. Incluía copias escaneadas de los documentos de mi herencia, extractos bancarios que mostraban cómo mi dinero se usó para la boda de Emiliano, mensajes de texto de Emiliano diciendo que no ayudaría con las facturas médicas a pesar de su estilo de vida lujoso, y un desglose de mi patrimonio neto actual que mostraba exactamente cuánto podría contribuir si así lo deseara. Después de eso, el chat familiar se volvió muy silencioso, solo nuestra prima Ángela respondió: «Diablos, ¿realmente lo hiciste?» «No, de verdad. Triunfaste por tu cuenta». Trabajé en mis planes futuros durante los siguientes días, acepté el ascenso en otro estado, que venía con un paquete de opciones de acciones más grande y un aumento sustancial. Puse mi apartamento en venta. El agente inmobiliario cree que se venderá por mucho más de lo que pagué en este vecindario. Ya he comenzado a buscar propiedades en mi nueva ciudad, esta vez, quizás un ático. Emiliano me envió un último mensaje anoche: «Mamá llora todas las noches por tu culpa». Respondí: «Ella tuvo años para llorar por cómo me trató», e incluí una captura de pantalla de los documentos de mi herencia. Sus lágrimas ya no son efectivas. Después de eso, bloqueé su número y el de todos mis otros contactos familiares. Se sintió como cerrar el último capítulo de un libro que debía haber terminado hace años. Han sido increíbles durante este viaje, Reddit. Su apoyo me dejó claro que no estaba solo en mis sentimientos y que es aceptable anteponerse a miembros familiares tóxicos. Sus comentamientos sirvieron como un recordatorio constante de mi proceso de toma de decisiones cada vez que tenía dudas. Recientemente recibí un mensaje preguntando si lograr el éxito financiero valía la pena sacrificar a mi familia. La verdad es que no perdí una familia. Me liberé de personas que nunca me trataron como familia en primer lugar. Mi éxito solo me dio el coraje para rechazar su trato, no cambió quién soy. Quiero expresar mi gratitud a todos los que compartieron historias similares, me dieron consejos o simplemente validaron cómo me sentía. Cuando más necesitaba fuerza, me la dieron. La próxima semana comenzaré a buscar una casa en mi nueva ciudad, una nueva vida, un nuevo trabajo y un nuevo hogar. Por primera vez, espero el futuro sin estar constreñido por obligaciones familiares. Un idiota para algunos, quizás, sin embargo, he llegado a la crucial realización de que a veces ser etiquetado como un cretino por personas tóxicas es una señal de que finalmente estás abogando por ti mismo. Gracias, Reddit. Pude descubrir mi valor y mi voz gracias a ustedes.